Compré este Mitsubishi Eclipse en una subasta de la policía por un valor increíble. Un auto deportivo de los años 90 legendario, el mismo de Rápido y Furioso. Pero cuando fuimos a intentar encenderlo, el auto no dio ni señal de vida. ¿Será que hice el negocio del año o tiré 40,000 pesos a la basura? Este Eclipse fue confiscado por la policía. El dueño nunca apareció para buscarlo. El auto fue al depósito y se quedó ahí por años. Cuando fue a subasta, nadie quiso ni intentar comprarlo. Estaba muy destruido. Yo vi potencial donde todos vieron problemas. Lo compré por 40,000 pesos. Y ahora voy a transformar este Eclipse en un proyecto único. No tengo muchas esperanzas en esta pintura. Vamos a lavarlo para ver qué hay debajo. El problema en este auto no es solo la suciedad, también fue pintado completamente mal. Apenas empezamos y eso quedó claro. Como esperaba, esta pintura no tiene salvación. Va a necesitar trabajo de carrocería pesado y pintura completa. Pero cuando termine, este Eclipse ya no va a ser plateado, va a ser rojo cereza. ¿Será que el nuevo color va a combinar? Antes de llamar al mecánico, vamos a limpiar este motor. Mira el estado, años de suciedad acumulada en el depósito de la policía. Vamos a limpiar para poder ver qué tenemos aquí.
Ahora sí, motor limpio, listo para evaluación. Voy a llamar al mecánico para descubrir si este Eclipse tiene salvación. El mecánico llegó para evaluar el motor. Este auto estuvo parado por años en un depósito de la policía. No sabemos qué problemas tiene. El motor está sucio, claramente abandonado hace mucho tiempo. Vamos a ver si da señal de vida. Um pouquinho embaixo. Y por lo visto el auto no va a encender tan fácil. El mecánico hizo el diagnóstico completo y descubrió el problema, el módulo de inyección. El módulo está quemado. Sin módulo nuevo este auto no funciona. Me cobró 2,000 pesos por el diagnóstico y por el servicio de instalación cuando llegue el módulo. Ahora necesito encontrar un módulo para este Eclipse. El interior es una de las partes que más va a dar trabajo. Parece que rompieron el vidrio de este auto durante el tiempo que estuvo parado. Eso va a aumentar aún más el trabajo. Solo espero que el piso esté bien. Vamos a limpiar todo para ver qué vamos a poder aprovechar al final. ¿Será que debo mantener estos asientos o debo buscar nuevos? Comenta qué crees que debo hacer.
Vamos a aprovechar para limpiar la parte de abajo. El chasis está sucio pero parece estar entero. Esa es una buena señal. Estas ruedas parecen tener bastante potencial. ¿Ustedes creen que debería mantenerlas o debo cambiarlas por otro modelo? Comenta ahí. Este auto llegó aquí sin nada. Voy a necesitar comprar muchas cosas. Faros nuevos, 3,000 pesos. Luces traseras, 2,000 pesos. Par de asientos que combinan con el Eclipse, 6,000 pesos. Alfombra, 1,500 pesos. Piezas diversas del interior, 2,500 pesos. Y lo más importante, el módulo de inyección. Sin él, el auto no funciona. Módulo de inyección para el Eclipse, 18,000 pesos. El total de las piezas es de 22,000 pesos. El precio de este proyecto se está poniendo alto, pero va a valer la pena. Ahora llegó uno de los momentos más esperados, la carrocería. Este auto tiene varias partes abolladas, va a dar trabajo. El carrocero me cobró 30,000 pesos por el servicio completo de carrocería y pintura. Es caro, pero Eclipse es auto especial, necesita quedar perfecto.
El módulo llegó y el mecánico volvió para hacer la instalación. Tengo miedo de que el problema no sea apenas el módulo. Vamos a descubrir en un momento. Llegó la hora de la transformación. Este Eclipse era rojo, pero fue muy mal pintado de plateado. Ahora va a ser rojo cereza. Mira este color. Este es el rojo que el Eclipse merece. Está empezando a aparecer un auto de verdad. Solo falta saber si funciona. Todas las piezas que compré llegaron. Ahora sí, este auto va a parecer el Eclipse de los sueños de cualquiera. Interior completo, faros nuevos, luces traseras nuevas. Solo falta el momento de la verdad, ver si el motor funciona. Es hora del acabado final del Eclipse. Vamos a pulir este rojo cereza para sacar el máximo de brillo. Este es el Eclipse que nadie quiso en la subasta. Todos pensaron que no valía la pena. Voy a probar que sí valía.
Bref, vê se vai funcionar, vamos ver. Bora. Llegó la hora de la verdad. Este Eclipse estuvo años parado en un depósito de la policía. Nadie lo quiso en la subasta. El módulo estaba quemado. Y después de todo este trabajo, este fue el resultado. El total invertido fue de 103,000 pesos. Un Mitsubishi Eclipse con pintura rojo cereza, interior completo, funcionando. Vale entre 200 y 300,000 pesos. La ganancia estimada de este proyecto es de más de 100,000 pesos. Todos miraron a este Eclipse en la subasta y vieron un problema. Yo miré y vi una oportunidad. No solo la estética quedó bonita, sino que también el auto está funcionando perfectamente. Dale like a este video. Comenta aquí abajo qué te pareció. Si te gustó, suscríbete al canal. Cada sábado a las 2 de la tarde hay video nuevo. Nos vemos en el próximo.